Estamos estudiando la pasión de Pablo y estamos viendo a los diferentes compañeros con los que él se rodeó durante su ministerio. Y este último que vamos a examinar es un joven llamado Demas, que tenía un gran potencial y un futuro prometedor, pero que no duró. Ahora, este es el tipo de cosas de las que no nos gusta hablar. Recuerdo muy bien a uno de los amigos del ministerio con quien estaba hablando sobre la Biblia, y él me decía, uno de los mayores problemas que enfrentamos en el ministerio, que piensas que estás lidiando con Tito solo para descubrir que su nombre es Demas. Verás, Jesús tuvo a su Judas, y lo cierto es que también nosotros. Nos va a ocurrir a todos nosotros, es parte de la vida, porque esto no es el cielo, y la gente no es perfecta. Y tarde o temprano alguien va a traicionarte, alguien va a causarte un mal, alguien va a lastimarte en gran manera. Esa es la historia de Demas, ausente sin haberse ido. La primera vez que nos encontramos con él es en el libro de Filemón. Filemón, a quien Pablo le está escribiendo sobre restaurar al esclavo fugitivo. Y él concluye esta carta diciendo, Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, te saluda. Igual que Marcos, Aristarco, Demas, y esta es la primera vez que escuchamos su nombre, y Lucas, mis colaboradores. Esta es la primera ocasión en que él menciona a este joven. De hecho, él está escribiendo desde Roma, en lo que creemos fue su primer encarcelamiento, y a medida que le escribe a Filemón sobre sus probabilidades de ser liberado, él piensa que puede ser liberado, tener libertad para ir a Colosas. Y entonces él menciona a este joven. Se estima que la edad de Pablo en estos momentos es de 52 años. Él fue ejecutado por Nerón a los 58 años de edad aproximadamente. Entonces, esta es la época en su vida. Él menciona a este joven que parece que tiene un gran futuro por delante. Un futuro muy prometedor. Su nombre es Demas. Permíteme desglosar esto en 4 partes. La primera de la que quiero hablar es que Demas siguió. Él siguió a Pablo en su equipo ministerial. Cuando vemos su vida, veremos que él está rodeado de gente piadosa, de los mejores. De hecho, tenemos a Pablo, el apóstol, tenemos a Marcos, él menciona a Juan Marcos aquí. Él es el autor del primer evangelio, de hecho, él salió en el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé. Y también está Lucas, que fue el autor del libro de Lucas y también del libro de los Hechos. Y Lucas es probablemente el mejor historiador del Nuevo Testamento. Nos da tantos detalles que de otra manera no podríamos fechar ciertas cosas y saber lo que sabemos de no haber sido por él. Entonces estos hombres son los que Pablo dice que están con él, que son parte de su equipo ministerial, allá en Roma. Y Demas es nombrado junto con ellos. Notemos que él es aceptado por ellos. Pablo le llama su colaborador, su compañero de ministerio. Él es parte de este equipo y es altamente respetado por estos hombres de Dios. Quizá el mejor equipo misionero en el planeta Tierra y quizá el mejor que la historia haya visto jamás. Y Demas es parte de esto. Se le menciona como un colaborador. Entonces, aquí está, un joven con un gran futuro por delante. Y parece que todo está saliendo a pedir de boca para él. Ahora, escúchame con cuidado, porque para nosotros es imposible el determinar el futuro de alguien. Solamente Dios lo sabe. Y a menos que Dios lo revele, tú no podrás saber de qué se trata. Esta es una de las razones por la cual necesitas mucha oración sobre con quién te vas a casar, porque ni siquiera tú sabes quién serás dentro de unos 10 años, mucho menos cómo será esta otra persona. Y será mejor que ores mucho porque la gente cambia. Y esto es lo que ocurrió con Demas. Demas parece tan bueno, tan prometedor, pero no es así como él termina. Tiene un potencial bastante claro
para un futuro muy brillante. Pero esta no es la forma en que esta historia concluye. No es la forma en que comienzas la carrera, sino cómo la terminas. No es el marcador al medio tiempo, sino el marcador al final del partido. Eso es lo que se registra. Y esto es lo que ocurre con Demas. A mí de verdad no me gusta hablar sobre estos temas porque pienso en jóvenes y señoritas que son así, con gran potencial, gran talento, grandes dones, pero que no terminaron nada bien, y tampoco Demas. La segunda parte de la que quiero hablar sobre su vida es lo que llamo su desfallecimiento. Ahora, algo tuvo que ocurrir en su vida, siempre es así. El problema con la vida es que te encuentra a diario, es que te encuentra una y otra vez. Y si no tienes cuidado, no te darás cuenta de que has empezado a cambiar. Y si no cambias para bien, adivina, estás cambiando para mal. Estás tomando decisiones equivocadas que van a afectar el resto de tu vida. Algo tuvo lugar en la vida de Demas. No sabemos con exactitud qué, pero la segunda vez que encontramos mención de su nombre en la Escritura es en la carta a Colosenses. Y aquí Pablo menciona: Lucas, el médico amado, y Demas os saludan. Tomemos nota. Lucas, a quien da un gran cumplido, el médico amado, no solamente es un médico, sino que es el médico amado, pero Demas no puede decir nada sobre él más que y Demas. Oh, Dios nos ayude. Dios nos ayude cuando llegamos a esa posición en que físicamente sí que estamos ahí, pero mentalmente ya nos fuimos. Y espiritualmente ya nadie nos encuentra. Solo estamos ahí físicamente. Y parece que eso es lo que está ocurriendo en la vida de Demas. Ahora, la razón por la que esto destaca tanto y es tan claro que algo está ocurriendo en su vida es justamente la manera en que Pablo lo registra en Colosenses 4. En Filemón, él habla sobre Demas como un colaborador. Y en Colosenses, Pablo solo dice y Demas. En verdad espero que me estés escuchando porque es esto lo que pasa. El por qué las personas no cumplen con su potencial. El por qué no cumplen con su propósito divino es porque permiten que la vida comience a afectarlos de una forma negativa. Vemos en el capítulo 4 de Colosenses, Pablo está hablando bien de todo el mundo, de todos, excepto Demas. Él dice cosas buenas de todos ellos. Este es un hermano fiel y este es un hermano muy leal. Él ha estado conmigo y puedes confiar en él. Está enlistando a todos estos colaboradores y diciendo algo bueno sobre ellos. Hasta que llega a Demas. Demas es el último y simplemente dice: y Demas. Yo no quiero ser así. Yo quiero que mi vida cuente para Dios. Yo quiero hacer algo que, por lo que valga la pena estar aquí. Cuando ya no pueda ser efectivo, cuando ya no pueda influenciar a otros para Cristo, no me interesa estar ahí parado siendo un problema para los demás. Preferiría ya partir y estar con Jesús, eso sería mejor. Pero Demas, a estas alturas, se ha ido. El segundo punto que noto aquí es que Pablo está dando comisiones, es decir, está asignando diferentes obreros para diferentes trabajos. Me doy cuenta que es una de las cosas que hizo que Pablo fuera tan efectivo en la vida. Como un apóstol, como una autoridad espiritual, como un padre espiritual. Tenía gran influencia. Y él decía: a Tito lo he enviado a Creta. Y a Timoteo lo he enviado a Éfeso. Menciona estos lugares. ¿Y por qué haría algo así? Porque se dan cuenta de quién es él. Él es el apóstol Pablo. Dios le ha dado direcciones y tiene una estrategia clara. Y entonces son parte de su equipo. Él no puede hacerlo solo. De hecho, él lleva a cabo mucho de su ministerio desde una prisión romana. Pero Demas no tiene ninguna tarea nueva. Demas no ha sido enviado a Creta o a Éfeso. No se le ha asignado ninguna misión nueva. Y esa debe ser una advertencia para ti. Cuando no se te asignan tareas nuevas, ¿por qué? ¿Qué está mal? No sabemos qué está pasando,
Pero obviamente algo está cambiando, no solo en la vida de Demas, sino también en su relación con el apóstol Pablo. Todo lo que Pablo puede decir de Demas es que él sigue conmigo en Roma. No puede decir nada bueno. Yo me rehúso a llevar ese estilo de vida. Me rehúso. Yo quiero estar involucrado de una u otra forma en el Evangelio, en las buenas nuevas de Cristo Jesús. Debo encontrar la manera que sea para poder ser efectivo en mi vida. De otra forma, ¿de qué sirve estar aquí en primer lugar? Demas desfallece. Hay algo en él. Y de nuevo, la Biblia no lo clarifica y creo que con mucha razón, porque eso nos da la oportunidad para inspeccionar nuestra propia vida. ¿Qué es lo que está cambiando en mí? ¿Por qué no podré ser efectivo? Este es Demas. La tercera cosa que yo veo con respecto a su desfallecimiento es que hubo un intercambio de personas que estaban en la prisión, y esta es una de las razones por las que yo estoy especulando, porque no sabemos con certeza lo que ocurre, pero algo está pasando en el corazón de Demas, en su mente, algo está ocurriendo en su interior. Hay un intercambio de personas que estaban en prisión con Pablo. Voy a demostrar lo que digo. En la carta a Filemón, en el verso 23 él dice: Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, te saluda. Ahora, esta es la primera vez que encontramos mención de Demas. Epafras estaba con Pablo en prisión, pero aquí en el libro de Colosenses no se menciona a Epafras. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Notemos esto. Pablo tiene otro compañero de celda. Ahora es alguien más quien está en prisión. Antes era Epafras y ahora es Aristarco quien está con él en prisión. Me pregunto si esta será una de las cosas que está afectando el pensamiento de Demas. Esto debe venirle a la mente tarde o temprano. ¿Y cuándo estaré yo en prisión con Pablo? ¿Cuándo será que vendrán para arrestarme? Jesús mencionó esto cuando habló sobre llevar la cruz. Y no hay duda de que Demas está enfrentando esta situación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando me arresten? ¿Acaso seré capaz de manejar esta situación? De nuevo, es mera especulación, pero tenemos que analizar su vida y tenemos que escudriñarla para intentar comprender por qué este joven fracasó. ¿Por qué no alcanzó su potencial? ¿Por qué no lo cumplió? Dios nos mide con los problemas. Nosotros medimos los problemas, ¿es un problemita o es un problemón? Pero Dios nos mide a nosotros por los problemas que podemos manejar. Yo no sé cuál haya sido el problema de Demas, pero obviamente algo malo ha ocurrido en su vida. Y ahora él desfallece en su relación con Dios y con Pablo. El tercer punto del que quiero hablar es el que llamo el abandono de Demas. Él abandonó a Pablo en uno de sus momentos más necesitados, cuando pudo haber sido de gran ánimo para él. Pero él le queda mal. Él lo abandonó. En 2 de Timoteo, y esta es la segunda mención escritural que encontramos acerca de Demas, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice: Porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Wow. Jesús tuvo su Judas, Pablo tuvo a Demas. Que Dios nos ayude. Todos tendremos que lidiar con esto, tarde o temprano, y yo no quiero ser ni Judas ni Demas, eso es todo. Quiero encontrar mi lugar en otro lado. Permíteme ser Timoteo, permíteme ser Tito, o permíteme ser Epafras, o ser Aristarco. Alguien. Solo no me dejes ser Demas. Esta es la última carta de Pablo. Y puedes escucharlo en su voz, puedes leerlo en sus palabras. Demas me ha desamparado. Wow. Justo al final. Justamente en el punto en que pudo haber sido el más grande ánimo de Pablo. Y aún ese fue el punto en el que él escoge
abandonarlo. Escúchame, no solo tratamos con gente, también lidiamos con nuestro enemigo mortal, el diablo. El diablo es la mente maestra detrás de todo lo que siempre intenta causarnos problemas. Y el diablo es el maestro de llevarnos a esos puntos más vulnerables, como Pablo. La sentencia de Pablo ya ha sido dictada, él sabe. La fecha ha sido fijada. Ya comienzan a decirle, tú vas a ser ejecutado. Y él está hablando sobre esto. El tiempo de mi partida está cercano. ¿De qué está hablando? Es solo una forma amable de decir, ya han fijado mi sentencia. Van a matarme. Y él está consciente. Ahora, en ese punto, se encuentra más expuesto al desánimo. En ese punto, ahora, no siempre pensamos en Pablo como que era un hombre. Él era un hombre. Claro, era un apóstol, pero primeramente era un hombre. Y él tiene que estar lidiando con estos pensamientos mortales. El desánimo mortal. El diablo estará hasta el final contigo, amigo, peleando. Y él escoge este momento para hacer que Demas dé media vuelta y se marche. No vayas a decirme que fue Dios quien le guió. No hay nada en esta historia que nos indique que Dios estaba guiando a este joven. Fue el diablo quien le tendió la trampa para lastimar a Pablo, en el punto más vulnerable de su vida. Él dice, Demas me ha desamparado. Oh Dios, que Dios nos ayude. Yo sé que él no dice que Demas ha abandonado a Cristo. Ahora, yo pienso que esto es una parte de la historia, porque Demas no está pretendiendo haber reincidido. Él no dice, le estoy dando la espalda a Cristo. Él no se está convirtiendo en un blasfemo. No, 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 no. Simplemente le está dando la espalda a Pablo, justo antes de su muerte, de su ejecución. Demas me ha abandonado. Debemos comprender bien esto, que el fundamento de la vida cristiana son las relaciones. Aún Dios es nuestro Padre. Es una relación. A mí no me interesa la religión. Lo que me interesa es una relación con Dios. Y nuestra relación en la iglesia es una relación de hermanos y hermanas. Somos la familia de Dios. Demas me ha desamparado. Muchas veces fracasamos en entender lo siguiente, que la única manera en que tendremos éxito en nuestra vida será trabajando juntos. El hombre sabio dijo, 2 son más fuertes que 1. Eso es lo que vuelve a un matrimonio algo tan exitoso. Yo estaba leyendo un artículo en las noticias nacionales y yo quisiera que todos leyeran lo correcto en las noticias. Y este artículo trataba sobre un estudio de 75 años que se lleva a cabo, y esto comenzó en la Universidad de Harvard. Comenzaron hace 75 años con un grupo de 100 jóvenes que asistían a Harvard. De hecho, uno de ellos se convirtió en presidente, John F. Kennedy. Y bueno, varios de estos muchachos procedían de familias bastante ricas o famosas, familias muy poderosas. Y un par de años después decidieron añadir a más jóvenes, y para esto fueron a los guetos de Baltimore y seleccionaron a unos 200 hombres de estos guetos, que eran los más pobres de todos, y que estaban lidiando con, los problemas más difíciles de la sociedad. Y analizaron las vidas de estos 300 hombres, analizaron sus vidas durante 75 años. ¿Y sabes qué descubrieron? ¿Sabes lo que hace una vida productiva? Son las personas que saben cómo construir buenas relaciones con otros. Decía que no hace ninguna diferencia si son ricos o son pobres, si son educados o si son ignorantes. No importa si vienen de familias muy poderosas o familias desconocidas. Como dije, uno de ellos se convirtió en presidente de los Estados Unidos. O puede ser alguien de quien nunca has escuchado hablar, alguien que viene de un gueto y dice que el factor predominante del éxito era aquellas personas que sabían construir buenas relaciones. Dios lo dijo. No es bueno que el hombre esté solo.
Oh, que Dios nos dé esta lección. Y Demas no se da cuenta de esto. Está alejándose de la mejor oportunidad de toda su vida. Él pudo haber estado ahí con Pablo cuando fue ejecutado. Él pudo haber estado ahí para ayudarle a cobrar ánimo. Podríamos haber leído una historia totalmente diferente en la Biblia. Pero le abandonó en ese momento. De hecho, hablando sobre estudios científicos, me encanta leer este tipo de cosas porque son como ventanas abiertas que te dan otra perspectiva de la vida. Te das cuenta de que dicen que una de las cosas más peligrosas para un hombre es vivir solo. Dicen que vivir solo es como fumar una cajetilla de cigarros al día. Le restará unos 10 años a tu tiempo de vida. Y esto es lo que Dios dijo en el comienzo. No es bueno que el hombre esté solo. Agradezco a Dios por mi esposa, por mis hijas, por mis nietos. Me mantienen vivo. Me mantienen vivo. Y honestamente yo creo que ya me habría suicidado de no ser por la relación que yo tengo con mi familia. Ahora, esto es lo que Demas no comprende para nada. Y en lugar de edificar una relación más fuerte con Pablo, Demas me ha desamparado. Él se marcha. No dice que abandonara a Cristo, dice que abandonó a Pablo. Pero lo que Demas no ha comprendido es que al fallarle a Pablo, también le falla a Cristo. Oh, espero que estas palabras le hablen a tu corazón, porque son las palabras más importantes que he dicho en esta lección. Lo segundo que quiero decir al respecto de que él le abandonó es que estoy seguro que él tuvo sus razones. Las personas siempre las tienen. ¿Sabes? Por ejemplo, alguien podrá decir, este clima no me favorece, necesito ir a otro clima, o yo no tengo un buen trabajo, necesito encontrar un mejor trabajo. Siempre habrá razones para estar cambiando de iglesia. Siempre habrá razones para irnos a otro lado o para romper una relación. Que Dios nos ayude a entender que nosotros muchas veces solo vendemos humo. No estamos hablando de la verdadera razón. Estoy seguro de que Demas tuvo sus razones para irse de Roma, pero la verdadera razón era un problema del corazón. ¿Cuál era el problema de Demas? Pablo lo dice muy bien. Me ha abandonado porque él ahora ama a este mundo. Él ama las cosas incorrectas. Está entregándole su corazón a algo equivocado y fue la gota que derramó el vaso. No importa lo que Demas dijera y no importaban las excusas que él diera. O cuán intelectual, Dios, hay personas que pueden ganar la discusión, pero pierden la vida. Son muy inteligentes para discutir, pero no son tan inteligentes para saber cómo vivir. Así es Demas. Lo que sea que él diga, la verdadera razón para dejar a Pablo es que él amaba a este mundo. Ese es un error tremendo. El tercer punto respecto al abandono de Pablo es que solamente está pensando en su situación inmediata, las circunstancias inmediatas. Y en el idioma inglés existe un dicho que dice así: el pasto siempre se ve más verde del otro lado de la cerca. Y alguien dirá, sí, pero ese pasto al otro lado de la cerca es pasto sintético. No es pasto real. Y entonces siempre parece que hay una mejor oportunidad por aquí o hay una mejor oportunidad por allá y algunas personas nunca echan raíces. Y a causa de esto no hay civilidad en sus vidas. Y esto es lo que deberíamos preguntarle a Demas. Él está en busca de un mejor lugar, una mejor oportunidad. Él está buscando un lugar más tranquilo donde vivir. Pero la pregunta es, ¿por qué será más fácil el servir a Dios en Tesalónica que servir a Dios en Roma? La verdad es que no lo es. No hay diferencia. Al servir a Dios, el lugar en el que estás no lo hará más sencillo para ti. Escucho a gente hablar sobre la ciudad o el lugar a donde han sido llamados a ministrar y dicen, este es un lugar difícil. Quiero decirte, amigo, que todo lugar es un lugar difícil.
Hay problemas difíciles a donde quiera que vayas en el mundo. Vas a encontrarte con problemas difíciles que tendrás que solucionar. No puedes escaparte de esto. ¿No es más fácil en Tesalónica? ¿Por qué te estás yendo a Tesalónica? ¿Porque va a haber una mejor oportunidad? Espérate a que llegues, que te espera una enorme sorpresa. Y lo mismo es cierto en nuestras vidas. Si buscamos un lugar más fácil, no lo vamos a encontrar. Lo último de lo que quiero hablar en esta historia sobre Demas es que Demas falló. Demas falló. Oh. Por esto es que lo recordamos. Honestamente, yo no quiero tener esta clase de vida. Él comenzó muy bien. Se veía muy prometedor, parecía que tenía mucho potencial. Esta iba a ser una gran historia. Pero no termina así. Estas son las últimas palabras de Pablo. Demas me ha desamparado, habiendo amado este mundo. Él falló. En vez de intentar escapar de sus problemas, esto es lo que debió haber aprendido. Primero, lealtad. Lealtad. ¿Dónde aprendes lealtad? Como Pablo dijo sobre Demas, Demas me ha abandonado, desamparado. No a Cristo, me abandonó a mí. Pero la lealtad hacia Cristo se aprende al ser fiel con otros. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo al estar hablando con los sirvientes que volvieron? Él les dijo, al venir y entregarles su reporte, y les decía, muy bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. La fidelidad se aprende en las cosas pequeñas. Y estoy muy seguro de que si pudieras hablar con Demas mientras se está yendo, él te daría toda clase de excusas sobre el por qué se está yendo a Tesalónica. Pero lo cierto es que no está siendo fiel con Pablo. No está siendo leal. Esta es una palabra que se ha perdido en la cultura norteamericana. La lealtad. Lealtad. Recuerdo ver una calcomanía que un joven tenía puesta en su camioneta y decía, le soy fiel a la diversión, sin serle fiel a nadie. Y entonces me puse a pensar, yo no quiero que este joven esté ni cerca de mi hija. Nada, porque su filosofía de vida, la forma en que él ve la vida es totalmente errónea. Lealtad para Cristo. Demas había abandonado a Pablo en el momento en que pudo haber sido de más ayuda. Y aún así fue el momento que escogió para marcharse de su lado. Lo segundo que veo aquí, en el fracaso de Demas, lo que debió haber aprendido fue la lección de amor. Pablo dijo, habiendo amado este mundo. Pero esta palabra que él utiliza aquí es la palabra ágape. Y como sabemos, esta palabra es la más importante de las 5 palabras griegas que se traducen como amor. No es amor de familia, no es amor de amigos. No. Es el tipo de amor de Dios. Es amor divino. ¿Qué está haciendo? Está entregando el amor que solamente debió haber entregado a Dios al mundo. Habiendo ágape el mundo. Está amando con el tipo de amor de Dios, el tipo de amor equivocado para con el mundo. Nunca le entregues al mundo lo que solamente pertenece a Cristo. Demas falló en esto. Lo malentendió por completo. Y la oportunidad ya se había ido porque está amando las cosas equivocadas. Lo tercero que veo aquí es lo que yo llamo vida. Aprende la lección de vida. Él dice, ya se ha ido hacia Tesalónica. Ahora, de nuevo, él está en Roma y piensa que irse de Roma va a hacer que las cosas mejoren, que todo esté bien. No necesariamente. ¿A dónde vas? Yo me voy a Tesalónica, allá todo va a estar bien. Pero cuando se fue para Tesalónica, para poder escapar de la persecución que estaba aumentando allá en Roma, adivina qué. Tesalónica no era una ciudad agradable. No se sabe mucho acerca de Tesalónica, pero sí conocemos un poco. De hecho, hay una escritura en el libro de Hechos 17, versículo 5. Se describe la escena de una turba que tuvo lugar en Tesalónica.
Y no es una imagen bonita, es así como lo dice la Escritura. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, en otras palabras, ellos no creían en el Evangelio de Cristo Jesús, teniendo celos porque la multitud era atraída por el ministerio de Pablo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, estos hombres alborotaron a toda la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, lo que estamos describiendo no es una imagen bonita, no es una escena agradable. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando sobre Tesalónica, que es a donde Demas ha ido. Él se ha marchado con rumbo a Tesalónica, al lugar donde una turba intentó matar a Pablo. Y es allá donde él ha ido. ¡Qué error tan trágico! Esto es lo que he descubierto que pasa en la vida, que no podemos escapar de nuestros problemas. Cuando intentas escapar de los problemas, adivina qué. Solamente encontrarás esos mismos problemas otra vez. Cuando llegues allá, estarán esperando por ti. Vas a tener que aprender a lidiar con los problemas. No puedes correr y esconderte porque no hay lugar en el que puedas esconderte. He viajado por el mundo una y otra vez y algo que he descubierto es que el diablo está en todos lados. Por todas partes existen malas personas, pero también he descubierto que en todos lados hay buenas personas y Dios está obrando por todos lados. Entonces lo que quiero hacer es conectarme con las personas buenas y trabajar en el reino de Dios. Esto es lo que debemos comprender. No puedes escaparte de ello. ¿En cuántas ocasiones la gente ha sido tentada para hacerlo y solo fracasan? Y he descubierto que mientras más rápido corres, más rápido te encontrarás con el problema que en principio querías eludir. Entonces Demas debió haber aprendido a vivir en Roma. Vive en donde estás. Alguien ha dicho, florece en donde fuiste plantado, en donde Dios te haya ubicado. Tómalo y conviértelo en algo que sea mejor. ¿Qué es lo que Demas debió hacer? En lugar de estar intentando huir de sus problemas. Algo que he descubierto es que muchas veces nuestras oportunidades llegan disfrazadas como problemas. Lo vemos y decimos, oh, este es un problemón, cuando en realidad hay una oportunidad que ahí se presenta. ¿Recuerdas la historia que contó Jesús acerca del hombre a quien le dieron talentos, le dieron dinero? Porque el hombre rico iba a salir de viaje y esto se hacía en aquellos días. Ellos no depositaban su dinero en bancos, sino que lo invertían en las manos de siervos confiables y lo entregaban a estas personas. Y estos hombres lo trabajaban, lo invertían y cuando el hombre rico regresara, su dinero ha rendido. Y esto es exactamente lo que él les dijo. Él dice, uno de los siervos viene y, tomé los talentos que me diste, los invertí en el mercado y de los 5, ahora hice 10. Y el otro dice, tú me diste 2, pero ahora tengo 4. Y el otro llega y dice, yo sabía que tú eras duro. Oh, Dios. Esa es la actitud que muchas personas como Demas tienen. En lugar de buscar en el mismo mercado, él ve un problema. Yo escondí tu dinero. Es lo que Demas está haciendo. Está escondiéndolo, está intentando escapar de él. Grave error, amigo. En vez de hacer esto, que Dios nos ayude a entender que muchas veces la oportunidad llega disfrazada como un lío, como un problema. Y si tomamos esto, podemos tomarlo y convertirlo en potencial. Y Demas falló en esto. ¡Qué historia tan trágica! No tenía por qué haber pasado así. Pudo haber sido muy diferente, pero a causa de su actitud, la forma en que lidió con el problema, él abandona a Pablo en el tiempo en que pudo haber sido la mayor bendición para su vida. Y podríamos haber leído otra historia sobre Demas. Yo no quiero ser Demas, yo quiero ser Tito, quiero ser Timoteo, quiero ser uno de esos siervos fieles, pero yo no quiero ser este Demas, quien se ausentó sin haberse ido. Que Dios nos ayude a ser fieles
y aprender la lección de la lealtad.